Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de True Crime, la huella del crimen. En este podcast, como sabéis, recorremos algunos de los casos que más han marcado la historia reciente. Crímenes en los que el dolor, la investigación y la búsqueda de justicia se entrelazan durante años. Y el caso de hoy es uno más de tantos. En esta ocasión viajaremos hasta una pequeña localidad de la costa de A Coruña, donde el 1 de septiembre de 2013, una tranquila tarde de verano terminó convirtiéndose en una pesadilla. Elisa Bruñedo salió a caminar como hacía prácticamente a diario, pero en aquella ocasión no regresaría a casa. Días después, su cuerpo apareció a escasos metros de su vivienda. La ardua investigación de la Guardia Civil determinaría posteriormente que esta madre de familia fue víctima de una brutal agresión y de un asesinato que durante una década atormentaría a los agentes. Parecía uno de esos casos destinados a quedar sin resolver, sin testigos concluyentes, sin un sospechoso claro y con el paso del tiempo jugando en contra. Pero la ciencia, la perseverancia de los investigadores y una huella que el asesino nunca imaginó dejar acabarían cambiando el rumbo de la investigación. Hoy reconstruimos el caso de Elisa Bruñedo, un crimen marcado por el miedo, el silencio y el incesante trabajo de la Guardia Civil, que demostró que aunque pasen los años, hay huellas que nunca desaparecen. Para entender qué le ocurrió a Elisa, es importante poner en contexto el lugar en el que ocurrió todo. Nos situamos en La Bandeira, una pequeña aldea perteneciente al municipio de Cabanas, en A Coruña. Estamos hablando de uno de esos rincones de la Galicia rural en el que apenas hay un puñado de casas dispersas entre prados y montes. Un lugar idílico en el que todos se conocen y en el que reina la paz. Nadie podía imaginar que, en este paisaje de película, la calma fuera a romperse para siempre un 1 de septiembre del año 2013. Aquella tarde, Elisa Bruñedo, una mujer de 46 años, salió a dar un paseo como hacía cada día por los bosques que rodeaban su casa. Formaba parte de su rutina, le encantaba caminar mientras escuchaba música y se relajaba recorriendo un tramo que conocía a la perfección. Solía volver a su domicilio a última hora de la tarde. Por eso su familia se extrañó a medida que pasaban las horas y Elisa no aparecía. En un primer momento pensaron que quizás se hubiera encontrado algún vecino, y de ahí su demora. No le dieron demasiada importancia. Sin embargo, cuando la noche cayó sobre La Bandeira y la mujer seguía sin dar señales de vida, la preocupación de los suyos fue en aumento. Su marido no se lo pensó ni un segundo, y en plena oscuridad salió a recorrer los caminos que habitualmente tomaba Elisa. Se dedicó a ir preguntando a la gente de la zona si alguien la había visto, tratando de encontrar alguna pista que le sirviera para encontrar a su mujer. Pero por mucho que anduvo aquella noche, no fue capaz de encontrar ningún rastro de esta madre de 2 hijos. El 2 de septiembre de 2013, la familia de Elisa Bruñedo denunció su desaparición y en cuestión de horas los efectivos de la Guardia Civil organizaron un amplio dispositivo con el fin de encontrar a la mujer. Se realizaron numerosas batidas en las que participaron también vecinos de la zona. Todos se sumaron a la causa, confiando en que darían con Elisa. Y fue precisamente uno de los vecinos de la mujer, llamado Delfín, quien la vio con vida por última vez. Este hombre relató que la tarde anterior vio a Elisa caminando por una curva de la carretera. Lo recordaba perfectamente, y es que tuvo que hacer un pequeño quiebro con el coche para esquivarla. Al enterarse de su desaparición, pensó que quizá otro vehículo pudo encontrársela por alguna de esas curvas de escasa visibilidad y haberla atropellado. Delfín, inquieto por la desaparición de Elisa, decidió salir por su cuenta en busca de su vecina ese día 2 de septiembre a las 11 de la noche. Ataviado con una linterna, se puso en marcha junto a su primo y volvió a recorrer la zona por la que vio por última vez a esta mujer. En un momento dado, junto a la carretera, Delfín observó algo que le llamó la atención. La hierba estaba removida, pisada, como si alguien se hubiera adentrado haciendo un camino hacia el bosque. Delfín se adentró entre la maleza y descubrió el cuerpo sin vida de Elisa Bruñedo a tan solo unos cientos de metros de su vivienda, muy cerca del camino por el que se disponía a volver con su familia la tarde anterior.
El vecino halló a la mujer sin ropa, con el jersey subido y los pantalones bajados. Rápidamente dio la voz de alarma y la Guardia Civil acudió a acordonar la escena. Los agentes encontraron unas gafas de sol de mujer y unas zapatillas de deporte 17 metros antes de donde estaba el cuerpo. Los investigadores tuvieron claro desde el primer momento que aquello no fue un accidente fortuito. Estaban ante una muerte criminal. El hecho de que el cadáver de Lisa estuviera agarrado con una de sus manos fuertemente a una zarza indicaba que a la mujer le quitaron la vida en ese mismo lugar y que no fue trasladada a posteriori. Por la lectura de las pruebas allí halladas, la Guardia Civil determinó que alguien había atacado por la espalda a Elisa, dejándola aturdida. Bastándose de su fuerza, la introdujo a través de la vegetación, dejando tras de sí ese rastro que tan bien supo leer Delfín, el vecino que halló el cuerpo. Para los investigadores, Elisa había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. Una vez realizada la inspección ocular, les tocó el turno a los forenses. José Manuel Suárez declararía en el juicio que el cuerpo de Elisa presentaba un sinfín de lesiones, muchas de ellas de arrastre, ya que hay que tener en cuenta que durante 17 metros su asesino fue tirando de ella, cogiéndola bajo los brazos hasta dejarla en una zona apartada. La causa de la muerte fue el apuñalamiento. El forense halló 3 heridas de arma blanca que afectaron directamente a zonas vitales. Una iba directa al corazón, otra a los pulmones y la última al cuello, a la yugular. En cuanto al arma del crimen, José Manuel Sánchez pudo determinar que se había cometido con un objeto cortopunzante, con un solo filo y con un detalle que acotaba quién podía ser su asesino. Y es que el cuchillo tenía una especie de guarda o monte que coincidiría con el típico cuchillo que utilizan los cazadores. Con ese dato, los investigadores empezaron a buscar hombres que encajaran en ese perfil. Preguntaron a cazadores de la zona y pidieron la lista de personas que participaron en una batida de caza precisamente el domingo en el que desapareció Elisa. Posteriormente, preguntarían a estos individuos si estarían dispuestos a dar su ADN con el fin de cotejar los vestigios hallados en la escena del crimen. Lo único que pudieron extraer los agentes de aquel lugar fue un perfil genético extraído de la prueba ginecológica que se le realizó a Elisa y que pertenecía a un varón, sin más datos. Tras realizarse la pertinente prueba a esos 20 cazadores que aportaron el ADN de forma voluntaria, la Guardia Civil determinó que ninguno de ellos era coincidente con las muestras del autor de la muerte de Elisa. Al mismo tiempo, los investigadores intentaron buscar a algún testigo más que hubiera visto a la mujer aquella tarde, o algo que les hubiera llamado la atención. Uno de los lugareños comentó que había visto un coche que le hizo sospechar. En aquel momento le pareció que su dueño lo había dejado con prisa, mal estacionado, casi cruzado al borde de la carretera. El hombre que lo vio trabajaba en un desguace, por lo que pudo dar bastantes datos a la Guardia Civil. Relató que era un Citroën ZX color verde botella y que no tenía ningún arañazo ni ninguna pegatina característica que pudiera ayudar a identificarlo. Por desgracia, tampoco recordaba la matrícula. En cualquier caso, a los investigadores les cuadraba que ese fuera el turismo del asesino, pues el vecino lo ubicó prácticamente en el lugar por el que pensaban que había abordado a Elisa. Lógicamente, el siguiente paso fue investigar los Citroën ZX que hubiera en la zona, pero se toparon con que era un modelo bastante común. Al no tener ningún dato más sobre la matrícula ni ningún desperfecto que pudiera ayudar a identificar al dueño, esta vía se antojaba complicada para avanzar, pues había un total de 168.000 turismos de estas características en aquel lugar. Del mismo modo, buscaron personas con antecedentes por delitos sexuales y, a su vez, se centraron en el perfil genético del varón desconocido que había dejado su rastro en el cuerpo de Elisa. La Guardia Civil acudió a la Universidad de Santiago, referente en el análisis de restos biológicos. Con el ADN del asesino pudieron acotar el conjunto de sospechosos. Extrajeron el perfil genético de esa muestra y con ello pudieron aportar información de sus ancestros y de su origen biogeográfico.
Con ese estudio se determinó que el asesino tenía probablemente origen europeo, siendo un varón de piel blanca, ojos oscuros y probablemente, atención, cabello claro y rojo. Mientras tanto, los agentes siguieron realizando pruebas de ADN a las personas de la zona. Las pedían de forma totalmente voluntaria con el fin de descartar población. Gracias a eso consiguieron 3 perfiles interesantes. 3 varones que tenían algo en común con el perfil del asesino de Lisa. Los 3 se apellidaban Rodríguez como primer apellido y todos ellos eran de la zona de Valdoviño. Y no solo eso, uno de ellos tenía el mismo cromosoma Y que el hombre que la Guardia Civil estaba buscando. O lo que es lo mismo, esa persona tenía un antepasado común, varón en este caso, con el asesino de Lisa. En 2016, la Benemérita realizó un cribado selectivo en busca de muestras de ADN de toda la comarca de Ferrolterra, ampliando así el análisis con el único objetivo de dar con el asesino, que llevaba suelto por entonces 3 años. El tiempo seguía pasando y con él aumentaba la desesperación de la familia, que seguía sin saber quién había acabado con la vida de Lisa. Los investigadores, por su parte, siguieron trabajando en la sombra y se centraron en elaborar un estudio de linaje muy laborioso sobre esos 3 perfiles que tenían algo en común con el asesino. La Guardia Civil se dedicó a elaborar un árbol genealógico de esas 3 familias para saber cuántos familiares podrían estar con vida y si el autor de la muerte de Lisa podría ser alguno de ellos. Para que fuera lo más concreto posible, llegaron a remontarse incluso a la implantación del registro civil en España, recurriendo a registros manuales de la Iglesia. El registro de Mondoñedo, Lugo, se puso a disposición de los agentes, que se turnaron durante meses para ir hasta allí y extraer toda la información necesaria sobre estas 3 familias. Revisaron libros de nacimiento, de matrimonio y de defunción, todo para tratar de remontarse el mayor tiempo posible atrás. A partir de ahí trazaron esas líneas hasta llegar a la actualidad, lo que les permitió saber qué descendientes se encontraban con vida. El siguiente paso debía ser tomarles su ADN y ver si alguno de ellos podía ser el asesino de Lisa. Esta línea no sirvió para conseguir dar con el autor, pero sí para descartar a otras personas de la zona. Sin más avances, el verano de 2021, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, entró en el caso después de que la Comandancia de A Coruña pidiera su apoyo. Tras tantos años investigando, tenían un gran volumen de información y necesitaban otros ojos que les ayudaran para dar por fin con el asesino de Lisa. Para la UCO, uno de los datos más potentes que les habían pasado los compañeros era el Citroën ZX. Pese a que había 168.000 vehículos que había que analizar, se centraron de nuevo en esa vía. Al testigo que vio el coche aquella tarde del 1 de septiembre de 2013 se le sometió a una hipnosis. Gracias a ella, el hombre pudo dar algún número de la matrícula y recordó que al mirar por su retrovisor vio que este otro turismo tenía un alerón. La Guardia Civil juntó entonces varias de las pistas, la del Citroën ZX y el apellido Rodríguez. Para reducir el número de turismos a tener en cuenta, se centraron en aquellos dueños de este coche que se apellidaran Rodríguez. No tardaron en percatarse de que uno de ellos era Roger Rodríguez, que en el momento de los hechos tenía un Citroën ZX color gris, no verde botella como había detallado el vecino. Un vehículo que, por cierto, mandó al desguace en el año 2015. Y hay más, porque resultó que este hombre era cazador y además pelirrojo, otros 2 datos que habían podido extraer de la investigación. Roger no tenía antecedentes penales ni policiales, por lo que se decidió que lo mejor era hacerle un seguimiento. No podían pedirle su ADN, porque si era el asesino, entendían que podía huir, así que optaron por conseguirlo sin su autorización. La Guardia Civil durante el seguimiento se percató de que este hombre solía tocar a menudo su vehículo, por lo que intentaron conseguir una muestra del ADN del turismo. Ya en 2023 consiguieron obtener dicha muestra, lo que les serviría para cotejarla con la que se halló en el cuerpo de Lisa.
Gracias a ello pudieron determinar que Roger era el asesino de esta mujer. Finalmente, en septiembre de 2023 fue detenido cuando contaba con 49 años. La Guardia Civil acudió a su puesto de trabajo para engrilletarle. En un primer momento, él negó los hechos y dijo que había tenido que ser un error, que él no había tenido nada que ver, aunque finalmente terminaría confesando. Ante el juez, declaró que el 1 de septiembre estaba dando una vuelta cuando vio a Elisa caminando. Relató que, sin más, la cogió por la espalda, poniéndole su brazo alrededor del cuello y la llevó hacia los árboles. Allí la agredió física y sexualmente para posteriormente acabar con su vida a puñaladas, aunque, según él, esto no lo recordaba con precisión. Tras acabar con su vida, se marchó y la dejó allí. Durante su declaración se le preguntó a Roger si escogió a Elisa al azar o si fue a por ella por algún motivo en concreto. Este individuo dijo que no tenía ningún motivo, que coincidió simplemente con que fue ella quien pasó por la zona. En otro orden de cosas, explicó que si fue capaz de vivir durante una década ajeno a lo que había ocurrido con su víctima fue porque disoció la realidad. Señaló que, tras el crimen, a la mañana siguiente, se levantó como si hubiera vivido una pesadilla y que cuando la gente le contaba lo que le había pasado a Elisa en Lavandeira es como si aquello no fuera con él. El juicio se celebró a finales de junio de 2025. En el mismo, la fiscal María Caínzos narró el calvario que sufrió Elisa. La abogada de la acusación particular, Beatriz Rubin, recalcó que Roger se aprovechó de la vulnerabilidad de su víctima, que nunca tuvo posibilidad de huir ni de pedir auxilio. Tras acabar con ella, volvió a su vida normal, sin culpa y sin arrepentimiento, viviendo en total impunidad durante 10 años. La fiscal dejó claro que Roger no sufría ningún trastorno psiquiátrico ni ninguna afectación mental. Subrayó que este señor era plenamente consciente de sus actos en el momento de cometerlos y que este crimen lo llevó a cabo simple y llanamente por pura maldad. Tras haber escuchado a ambas partes, el jurado determinó que Roger Serafín Rodríguez Paz era culpable de delito de agresión sexual y culpable del delito de asesinato. La Audiencia Provincial de A Coruña dictó sentencia y lo condenó a 28 años de prisión, pena que ahora mismo está cumpliendo en la cárcel de León. El caso de Elisa Bruñedo nos recuerda que el tiempo no siempre juega a favor de quienes intentan escapar de la justicia. Durante una década, su asesino creyó que aquella tarde de septiembre había quedado enterrada para siempre entre los caminos de Lavandeira. Continuó con su vida mientras una familia seguía esperando respuestas y una comunidad convivía con una herida que nunca terminó de cerrar. Pero la justicia, aunque a veces llegue tarde, también avanza. Los progresos de la ciencia forense y la perseverancia de los investigadores permitieron que una pequeña muestra de ADN, conservada durante años, acabara señalando al presunto responsable. La huella que creyó haber borrado fue precisamente la que terminó conduciendo hasta él. Ninguna sentencia podrá devolverle la vida a Elisa, ni borrar el sufrimiento de quienes la quisieron. Sin embargo, conocer la identidad del autor supone poner fin a más de 10 años de incertidumbre y ofrecer al menos una respuesta a una pregunta que parecía no tenerla. Porque detrás de cada caso hay mucho más que un expediente judicial. Hay personas, familias y vidas que cambian para siempre. Y, por suerte para la sociedad, también hay investigadores que se niegan a rendirse cuando todas las pistas parecen agotadas.